vamos a ver que esas mujeres ya pasan a otra fase, la fase de ser sujetos empoderados, ser sujetos firmes, ser sujetos que pueden abordar por sí mismo esa capacidad de seducción. Bien, en estas obras de la biblioteca, donde Gustav Klimt trabaja junto con su hermano, se empieza a evidenciar ya el punto de referencia donde está el trabajo realizado por él. Entonces, nosotros vamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, estas obras donde él usa elementos que para él son muy importantes, como son todas las referencias grecolatinas, específicamente griegas, y ese uso, ¿no? De el símbolo, ese manejo de la desnudez como ese elemento que llama, ese elemento que seduce potentemente, que genera, digamos, como tantísima atracción en el espectador. Estas obras, como les digo, hoy en día ya se pueden visitar, se han recuperado, estuvieron perdidas. Y aquí ya entramos al espacio de la secesión vienesa. Este sitio, este edificio fue erigido por Joseph Maria Olbrich entre 1897 y 1898 para ser el templo de la secesión. La secesión suponía una ruptura total con el arte academicista anterior, una vuelta a la naturaleza, una mirada de la naturaleza como un elemento que estaba fundado en conceptos nuevos, estos conceptos propios de la teosofía. Klimt fue muy dado a la proximidad a lo teosófico. La teosofía fue un planteamiento hecho por Elena Blavatsky, Henry Steele Olcott y William Kwan Jung. Ellos fundaron una sociedad teosófica en Nueva York en 1875 y la idea era alcanzar a Dios desde la razón. Es volver a la sacralidad de la naturaleza y a la sacralidad de digamos, de la vida desde allí. Y entonces empieza toda una revelación de lo que va a ser la observación de la primavera sagrada. Y aparecen entonces en el queridísimo Gustav Klimt ese tipo de obras, unas obras que rompen con todo el esquema anterior, ese esquema de armonía, de pureza, y entonces nos van metiendo en una comprensión de la realidad mucho más fuerte, una comprensión de la realidad mucho más centrada o más, digamos, vinculada con todo lo que tenía que ver exactamente con la fiereza, con ese otro punto, con la fuerza. Y voy a tomarme una licencia con uno o dos poemas para acompañar este texto, en este caso Lo más inmaterial, un poema de Amado Nervo que recoge perfectamente ese momento. Me dejaste como ibas de pasada, lo más inmaterial que es tu mirada. Yo te dejé como iba tan deprisa, lo más inmaterial que es mi sonrisa. Pero entre tu mirada y mi risueño rostro quedó flotando el mismo sueño. Bien, el dorado será un elemento decisivo en esta nueva tendencia, así como toda esta exaltación a una humanidad que se juega
en un propósito parecido al que establece Feuerbach cuando señala que el hombre es el Dios del hombre, que es el centro mismo de lo que debe ser la naturaleza humana. En este proceso de irse construyendo en Klimt, Gustav va a ir evolucionando y va a irse centrando específicamente en eso que para él es más valioso, que es el cuerpo de las mujeres. Y va, como les decía, a trabajar específicamente todos los elementos alegóricos. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos hoy de que nuestra charla es el regreso de las diosas. Bien, aquí tenemos la alegoría de la escultura de 1889. ¿Qué encontramos allí? Allí encontramos 4 planos en la imagen. Vamos a mirarlos. El primer plano es el niño de la espina. El niño de la espina es una de las últimas esculturas adjudicadas a Miguel Ángel. Está en el Hermitage. Detrás tenemos a Palas Atenea en su función más, digamos, eficiente como preceptora de Atenas. Detrás encontramos a una Palas Lemnia, o sea, de nuevo la diosa, pero en una visión núbil. Luego, la joven desnuda con la victoria en la mano, con un collar totalmente dorado y con una pulsera en la mano, en el brazo, con la doble serpiente. Todos estos son símbolos de la feminidad, pero no de cualquier feminidad. Lo que estamos viendo nosotros aquí, lo que nos está mostrando Klimt, es toda una comprensión de esa feminidad que controla la vida, la muerte y la vida. El mismo jovencito del espino no es otra cosa que el jovencito ritual que se sacrifica en muchas oportunidades para lograr que haya, digámoslo así, de una manera u otra, que haya una, como una transición. Ahora aquí encontramos la imagen de Safo, la querida poetisa griega, otro de los personajes que a Klimt van a llamarle particularmente la atención. Las representaciones operáticas que son muy comunes en esta época, y aquí ya entramos en los que van a ser los trabajos más significativos y que son los trabajos que lo van a llevar hacia la universidad, donde Klimt va a empezar a trabajar específicamente el referente de la música y el referente de lo que es el lenguaje de las esferas, lo que es la música de las esferas. Eh, Todas estas obras están aún en un momento en el que Klimt no ha roto por completo con la sociedad vienesa. Estamos en una época en la que Klimt todavía juega un poco el juego que le proponen y, y hace el guiño y acepta y cede. Pero poco a poco vamos a ir caminando hacia un Klimt que se va a ir revelando, que se va a ir dando a la tarea de romper con lo que se está esperando de él, con el tipo de imagen tranquila, sosegada, medida, que hasta ese momento se ha venido estableciendo como el canon estético por excelencia. Y ya vamos aquí, a partir de este
Portarretrato de Dama de 1894, empezando a encontrarnos con un Gustav Klimt que se va abriendo más, que se va mostrando más, que va entrando a esos contrastes que para él van a ser definitivos y que lo van a llevar a unas ciertas opuestas a la apuesta en la cual se separan partes del todo sin descomponer completamente la figura. Entonces, por ejemplo, ese énfasis en la cara, ese énfasis en los brazos, ese sobre dimensionar el uso del color blanco, ese juego fantasmagórico con la imagen, porque en el fondo, detrás de todo esto, detrás de toda esta concepción de Klimt, hay una visión que no es netamente estética, es una visión que tiene que ver con elementos trascendentes, con la noción de que la vida está más allá, de que se está yendo mucho, 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 mucho más allá y que entonces todo está conectado, lo vivo con lo muerto y el juego de la imagen, el juego de separar elementos y sobre todo hacer una penetración cada vez mayor en relación con el color alterado, el color fantasmagórico, el color es sobrenatural, que es algo que para él se va a ir volviendo muy importante y que va a ir llevando a este juego de vida y muerte, de conexiones entre lo natural y lo sobrenatural y que lo vamos a encontrar específicamente manejado en todo lo que tiene que ver con la relación de la luz y de la sombra, con la concepción específica del color. Y acá nosotros ya entonces vamos cada vez más acercándonos a este momento en el que Klimt está proponiendo su nueva estética a la sociedad vienesa. Una nueva estética donde eh, las figuras aparecen enunciadas casi como de la nada. Entonces miren ustedes, por un lado las flores, por el otro lado el coro de jovencitas, en el medio el personaje que se está, al que se está haciendo alusión y ahora sí entramos directamente a las nuevas comprensiones de las imágenes. Cuando las personas de la sociedad vienesa entraron en contacto con, con esta forma digamos, de manifestación, lo primero que pensaron muchas de ellas era que era horrible, que era un verdadero adefesio. No entendían los símbolos, no entendían esa obsesión de Klimt, por ejemplo, con los elementos musicales y esa obsesión de Klimt con los dioses antiguos, porque de cuando acá traía todos estos elementos a colación. La primera gran obra de Klimt, la primera gran obra con la que Klimt nos pone de presente lo que es este nacer de las diosas, este aparecer de las diosas, es esta obra que se llama Amor, que aparece en 1895. En ella, Klimt nos deja ver, ¿sí? En la parte alta, las tres edades, ya no del hombre, sino de la mujer. Y nos presenta la niña, nos presenta a la mujer madura y nos presenta la anciana como una bruja. Y nos muestra
como trasfondo de este amor romántico tan idílico, esa relación de fuerzas que se va a dar a través de estas tres figuras en particular que tienen que ver con la transformación de lo vivo en lo muerto y de lo muerto en lo vivo. A partir de allí, él va a seguir explorando. Vemos cómo hace este tipo de juegos de imagen entre elementos donde usa los óleos, donde pinta definitivamente, y la relación con formas litográficas más cercanas a la pintura. Otra obra totalmente subversiva de Klimt, totalmente impactante de Klimt, va a ser esta de Schubert en el piano. Porque en esta imagen de Schubert en el piano, nosotros vemos que la luz está completamente afectada para darnos también la idea de una trascendencia, de un más allá. Y vemos a la señora Schubert puesta frente al piano de su marido casi en una posición fantasmagórica. Estamos en la época en la que se lee la Ouija, estamos en la época en la que se exploran una serie de posibilidades sobre el más allá. Y aquí ya entramos con las obras de la polémica, especialmente con el estudio de la filosofía. Los estudios que va a hacer Klimt para las obras de la universidad son absolutamente fantásticos, son únicos en su género. Él va a usar toda una suerte de elementos que no son claros para aquellos que los están leyendo, porque son elementos muchos de los cuales hablan directamente al inconsciente. Entonces, la construcción de la imagen es completamente diferente, usa otras maneras de aproximación al plano, una manera totalmente nueva de uso del color y de construcción del diseño. Recurrentemente va sobre lo griego, recurrentemente usa la figura de Palas Atenea y de la medusa, que aparece vinculada digamos, vinculada completamente al escudo de la diosa específicamente. Y acá empieza esa seducción femenina, ese cuerpo de mujeres que, si bien están en parte desprovistos de sus condiciones más eróticas, están al mismo tiempo llenos de erotismo. Esas mujeres que lo articulan todo y se reviven elementos que estaban completamente dados por perdidos. Entonces, la serpiente como un elemento absolutamente definitivo. Esta serpiente Ophion que se muerde su propia cola. Esta serpiente que además aparece en relación con una figura anciana que trae la imagen de la parca de la querida Atropo, la que corta el hilo de la vida, y al mismo tiempo la joven núbil que está en el medio. Entonces hay una enunciación de la feminidad
pero es una feminidad que no está en segundo plano, es una feminidad que aparece como un elemento capital, es una feminidad desbordada y aterradora, es una feminidad que puede amenazarlo todo porque también puede crearlo todo, puede darle lugar a todo. Y lo vemos ya aquí jugando con sus elementos de pan de oro para regalarnos una Palas Atenea que aparece, a diferencia de en Fidias o en los escultores griegos, como un elemento sumamente, como un elemento sumamente femenino, una mujer absolutamente hermosa, que en la parte de abajo tiene ya no una victoria griega, sino una mujer, y que está acompañado de otra mujer, porque las diosas en femenino tienen que ser siempre tripartitas y van a aparecer siempre de manera tripartita. Es la manera en que se asumen los poderes. Y esta Judith que horrorizó a los vieneses, hoy en día a nosotros nos parece fantástica, con toda su exuberancia, con toda su riqueza, con todo su poder, con toda su sexualidad desbordante. Esa Judith que a duras penas deja espacio para la cabeza de Holofernes. Parece que Holofernes desapareciera y en el fondo parece que se hiciera alusión a cómo esa sexualidad femenina que despierta y que desborda es una sexualidad femenina que va arrasándolo todo, llevándoselo todo consigo, ¿sí? Y vemos cómo Klimt va en ese proceso dando pie a una estética completamente nueva. Aquí tenemos una segunda Judith que también se ha dado por llamar Salomé. En este caso, trae sobre sus manos, que son casi garras, la cabeza eh, decapitada de un hombre que probablemente puede ser tanto el Bautista como Holofernes. El nuda veritas, o sea, de nuevo la desnudez femenina acompañada de la serpiente. Pero la serpiente de Klimt no es la serpiente de la Biblia, no es la serpiente pecaminosa, no, es otra serpiente. Es una serpiente que está despertando hacia algo diferente, hacia un grado de poder diferente. Y vemos cómo en Klimt, como lo veremos en algunos prerrafaelitas como Millais, hay esa concepción de este rostro femenino que está casi catárquico. Es casi una acción o una posición sacerdotal. Luego hace Las tres edades de la mujer, otra obra muy especial, porque hasta ese momento casi siempre lo que se hacía o lo que se acostumbraba era hacer la reflexión de las tres edades del hombre, nunca de las tres edades de la, digamos, de la mujer. Y él entonces la trae, entonces está la niña, la anciana y la mujer madura, la mujer joven. Peces de colores es otra vez otra obra donde la desnudez está allí presente y llamando muchísimo, muchísimo
la atención del público. A Klimt se le encarga que haga para la Facultad de Música y para en el Palacio Belvedere se le haga un homenaje a Ludwig van Beethoven. Entonces, él hace esta obra. Esta obra tampoco la entendieron de a mucho, era complicada de entender. Muchísimos desnudos femeninos, muchísimas referencias a la mitología griega. Por un lado, las tres górgonas que aparecen como otra vez Cloto, Laquestis y Atropo, las encargadas de dar forma a la vida humana. Por el otro lado están la locura, la muerte, ¿sí? Y la enfermedad. Y el gigante Tifeo, junto con la lujuria, la codicia y la gula. Todos estos elementos, obviamente para quienes encargaron una obra en honor de Beethoven, era como muy complicado entender a razón o a cuenta de qué se estaba haciendo este tipo de representación. Es decir, ¿qué tenía esto que ver directamente con la obra de Beethoven y por qué todas esas enunciaciones del poder de las mujeres? O sea, ¿a cuenta de qué? Porque ciertamente muchos de esos valores son valores negativos, el de locura, muerte, enfermedad, lujuria, codicia, gula, pero es todo una aproximación nueva a la feminidad que la marca como una potencia y al mismo tiempo, obviamente, la reevalúa y la considera como una verdadera amenaza. Por otro lado, aparecen las musas y aparece el otro lado de la representación, que es la representación donde nosotros vemos estos coros en femenino, unos coros completamente exultantes, enriquecedores y la primera antesala del famoso beso de Klimt. O sea, la primera vez en que aparece la imagen que dará paso al beso de Klimt está en esta enunciación en relación con Ludwig van Beethoven. Dentro del mural aparece la figura del gran genio de la música, representado muy al modo casi que vikingo, muy al modo casi wagneriano de la gran figura de las artes y de la música alemana y germana y demás. Y vemos, ¿sí? Cómo en todo el mural, Klimt empieza a hacer más que una simple representación visual, toda una cosmología, toda una forma muy especial de representación de lo que es la realidad humana en todo lo que la realidad humana puede significar. Y ahora, bueno, hasta ahí, hasta Beethoven, Klimt iba relativamente no tan mal, no tan mal. A nosotros hoy en día nos parece, decimos, no, esto es una maravilla, el sol, no, ¿qué es esta maravilla? Esa belleza de las formas, esta nueva plástica, esta forma completamente nueva de construcción del cuerpo, de enunciación de la figura, nos encanta. Bueno, la gente de su época no veía con tanta emoción.
pero hasta ahí vamos pasándola hasta que llegamos a esto. ¿A qué llegamos? Llegamos a estos grandes, grandes murales que le encargan a Klimt para decorar los espacios de la universidad. Y concretamente, él tiene que hacer la representación de la medicina, la representación de la filosofía. Entonces, empieza a hacer uso de todos sus conceptos simbolistas y a empezar por plantear una forma completamente nueva de realización de toda, de todo de todo este arte, ¿no? Y plantear la posibilidad de un árbol de la vida. Y este árbol de la vida es un árbol de la vida que no parte de la figura masculina, que era la que se esperaba fuera la figura eje, sino que vuelve a partir de la figura femenina y hace un uso de la feminidad como un elemento eh, profundamente transformador. Entonces, en lugar de hablar de Esculapio, él habla de Igeia. Igeia era la hija de Asclepio o Esculapio y era la diosa griega de la salud. Tenía como atributo la serpiente, que era el símbolo de la renovación y de la curación, y que bebe de la copa del el antídoto que transforma su veneno en un remedio curativo. Igeia es la base de toda esta representación. Mírenla aquí, ¿sí? Este mural, mejor dicho, sí, sí que sufrió, fue víctima de vandalismo. Al final Klimt se lo tuvo que llevar eh, porque no lo aceptaron. Lo consideraron absolutamente decadente y lo consideraron absolutamente inmoral. Para que vean cómo las ideas van cambiando, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos una mirada más amplia, no nos sesgamos únicamente en un criterio netamente religioso, pero en esa época sí. Y pues esta concepción de lo antiguo se había aceptado en Europa desde el Renacimiento, pero se había aceptado de una manera simbólica y en ciertos niveles, no en todos los niveles, no en tantos niveles como ahora. Y miren acá el árbol de la vida, la mujer, ¿sí? Y la mujer a partir de la cual sale todo. Toda la vida se desarrolla a partir de allí. Ella está ingrávida, flotando, ¿sí? Y a sus pies hay un niño pequeño que es el símbolo de la vida incesante, de la vida recurrente, de la vida que está yendo y viniendo. Miren aquí el niño, aquí lo ven. Ahora, los colores, por Dios, eso es una locura, es una belleza. Eh, y es una locura y es una belleza porque es que Klimt toma estos azules y de pronto los contrasta con estos rojos en unos contrastes de color muy diversos, muy distintos a los naturalmente acostumbrados. Y en ese árbol de la vida hay una amalgama de seres vivos, muertos, hay calaveras, hombres, mujeres, todos fundidos en esa realidad infinita y finita de la
humanidad. Y de alguna manera, también en esa pintura Klim pone de presente la distancia entre la medicina y la experiencia vital que se va a encarar por sí misma a la perspectiva de la muerte. Entonces, estos cuadros, pues como les digo, les fue como perro en misa. La gente que los quería, que conocía a Clint, dijo que era lo peor que habían visto en la vida, que era la cosa más, digámoslo, de alguna manera, que eran unos cuadros completamente transgresores, eran unos cuadros completamente ajenos a todo lo que se podría, digamos, llegar a considerar como saludable y como correcto. Y sin embargo, los amigos de Klim, muchos judíos, eh, compraron los cuadros y los salvaron, ¿no? Los salvaron de que fueran destruidos. Aquí estamos viendo una reconstrucción de la obra de Klim para fotografía. Este es una imagen de Igeia. Y miren la belleza, o sea, miren cómo alrededor de la figura hay otras figuras que emergen y que aparecen, ¿no? Bien, lo más terrible para quienes tuvieron que ver con Klimt y con estos cuadros, pues es que él había hecho unos bocetos y ellos se habían amparado en esos bocetos. Los bocetos eran otra cosa y cuando menos esperaron, pues resultó que hizo las cosas un poco diferentes a cómo habían pensado, ¿no? Esto específicamente cuando hizo la representación para la Facultad de Jurisprudencia, tenía que hacer jurisprudencia y entonces en lugar de hacer un símbolo de la justicia, que era lo que se esperaba que hiciera, lo que hizo fue una víctima indefensa de la ley. Esto pues trajo consigo muchísimo, muchísimo, muchísimo malestar. Porque muestra cómo la persona que está siendo presentada ante el tribunal está completamente envuelta por una especie de tentáculos con ventosas que muestra lo que es la conciencia del culpable. Y vemos también alrededor de esa figura a tres imágenes femeninas desnudas que van a representar a tres serpientes acuáticas y que son las tres Erinnias, las tres diosas de la venganza que castigan a los que cometen crímenes tremendos contra la sangre especialmente. Y esas mujeres aparecen como elementos fatales y como esas mujeres fatales de Klim, que son, que están siempre, digamos, tan recurrentemente eh, llamadas a aparecer por parte del pintor. Al pintor le encantan estas mujeres, le encantan y siempre las trae a colación. Esta es parte de el último de los murales. El último mural es el de filosofía.
En filosofía, bueno, si ya lo vimos, lo que hizo en medicina, ya vimos lo que hizo con la justicia, ya nos podemos imaginar lo que pasó con con la filosofía. Este está destruido, no se salvó, lo destruyeron, a pesar de que había obtenido el primer premio en la Exhibición Universal de París. Se lo consideró absolutamente absurdo y fuera de lugar, sobre todo por el protagonismo de las mujeres dentro de la obra, que es, digámoslo así, eh, no se consideraba que pudieran realmente ocurrir que la filosofía tuviera algo que ver con lo femenino. Pero como les digo, para Klimt la feminidad es la base de toda divinidad. Y aquí ya entramos a las obras donde esto se hace completamente evidente. La primera de esas obras es Danae. Danae, la madre de Perseo, la mujer que concibe a partir de la lluvia de oro de Zeus y que nos muestra Klim como una luna plena vuelta sobre sí mismo. Ya lo vamos a ver ahora, la imagen de Klimt no es una Danae extendida como la que hemos visto en Tiziano o en otros autores, sino una Danae comprendida en sí mismo como, como parte de la luna. Missy Zimmerman fue la compañera de Klimt y fue su modelo fundamental para la mayoría de las obras de arte, entre ellas está Danae, y para muchas de las obras de la universidad. En esta fase, ya después de lo que fueron los grandes, digamos, los grandes murales de la universidad, Klimt va a ir experimentando cada vez más con una serie de elementos. El primero es lo dorado. Así como en Danae, la lluvia de oro es el elemento conductor de la divinidad, es lo que trae a la divinidad, ¿no? Es lo que une a la divinidad. En segundo lugar, la feminidad como el elemento aglutinador de la riqueza y la masculinidad. Pero la masculinidad, aunque siempre aparece unida a la feminidad, cubriendo la feminidad, aparece de alguna manera desvalida frente a la feminidad. Por otro lado, un uso de los elementos geométricos que es muy importante en todo el desarrollo de la obra. Entonces, empezamos a transitar una serie de pinturas en las que Klimt explora específicamente todos estos elementos que tienen que ver con la geometría, con todas estas espirales. La espiral es un símbolo de feminidad muy fuerte. Tiene que ver con el contenido de la conciencia y con el contenido del tiempo. Los triángulos y las mujeres como un elemento vital. Los árboles de la vida, una concepción muy nórdica. Y esta unión amorosa entre el hombre y la mujer, donde la mujer, a pesar de ser el elemento contenido, es en muchos sentidos el elemento de soporte, el elemento que da mayor peso. Y esta obra, que no la conocemos nada, que no nos gusta nada, que nos parece una gran desconocida, que no sabemos por qué está aquí, representa el todo del todo del todo del todo de Klimt. El beso es quizás la obra más popular de la historia del arte. Hay unas obras de historia del arte
que tienen una magia propia. El beso, el grito, son dos de ellas. Y el beso de Klim se convierte en un elemento capital, en un elemento determinante. Pero el beso de Klim no es un beso romántico. Es un beso donde hay muchos elementos tiernos, pero es un beso que tiene mucho más trasfondo que el simple elemento romántico. Empezamos por el fondo. El fondo es Pan de Oro. Ya habíamos dicho que él es un gran trabajador del Pan de Oro. En segundo lugar, vemos el elemento masculino circundando el femenino. El masculino marcado por las formas geométricas y el femenino muy marcado por flores, por círculos, entre uno y otro una gran ternura. La mujer está de rodillas y lo genial es cómo a partir de esta pareja hay toda una floración y una maduración de la tierra. Les puse esta imagen para que ustedes se den cuenta del tamaño de la obra. La obra es de unas grandes dimensiones, definitivamente. Y aquí ya nos acercamos. El beso fue trabajado en momentos distintos. Entonces, no fue una obra que Klimt hiciera de una sola vez. Y esto supuso que él fuera agregando detalles. Si ustedes se fijan, ese beso no es el beso de un hombre y una mujer. Ese es el beso. Ese beso puede entenderse por lo menos en 4 niveles. Primero, el hombre no es otro que Dionisos, el dios del vino. De ahí que su cabeza esté completamente coronada de hojas de sidra, o también podría ser Orfeo. Por tanto, su túnica está orquestada con figuras que hacen alusión a la música. La mujer nos retrotrae la imagen que ya habíamos visto de Danae, del abandono total, de la entrega absoluta, y perfectamente puede representar una figura como Demeter, la tierra. El beso de Klimt es la unión de los elementos cósmicos, es la unión de la tierra y de el elemento de la trascendencia, lo que la hace volver. Usa elementos arquetípicos tan antiguos, tan profundamente antiguos, que tienen una gran fuerza para nosotros. Si ustedes ven, es un beso que no es un beso romántico, no la está besando en la boca, pero hay un grado de proximidad, de abandono, de cercanía, que es absolutamente profundo. Y ustedes ven aquí
Los pies, curiosamente, aparecen atravesados por estos hilos de oro que podrían ser formas de, digamos, de trigo. Y acá encontramos toda esta parte que tiene que ver con las flores. El manejo que hizo Klimt de la obra en sus diferentes tiempos está claramente determinado cuando ustedes hacen esta partición y se dan cuenta que esta área de la obra, ¿sí? La parte que sería, bueno, el derecho de quien esté enfrente, está mucho más elaborada y acabada que la parte izquierda. La obra fue pintada en dos tiempos completamente diferentes. Y ahora encontramos la famosa Dama Dorada o el retrato de Adele Bloch Bauer. Los judíos fueron, sin lugar a dudas, los mejores clientes que tuvo Klimt en su periodo vienés. Entendieron como nadie la nueva estética de Klimt. Les seducía específicamente el recurso musical del arte de Klimt, su gran habilidad para manejar los diferentes elementos en una mezcla única que no se había visto hasta la fecha, de geometría, de color. En Klimt hay una irregularidad formal que logra ser muy armoniosa y sumamente inquietante e interesante. Y por eso le compran muchas de sus obras. Ahora, no solo Klimt hace pan de oro. Casi siempre pensamos en Klimt y pensamos en el pan de oro. No, él tiene una etapa que es la que sigue al pan de oro, que es esta, que es una etapa muy geometrizante, de muchísimo colorido, de muchísima forma pequeña. Y continúa en todas estas exploraciones de el cuerpo, sobre todo del cuerpo femenino. Las mujeres como un femenino generado desde unas diferencias que él reivindica, unas expresiones que son muy, muy auténticas. Miren ustedes la maravilla en esta obra, o sea, cuántas mujeres aparecen, cuántas mujeres en cuántas posiciones, de cuántas maneras, libres, por fin, de tener que cumplir con cualquier clase particular de determinación, de manera específica de ser. Estas mujeres de Klimt son las mujeres muy auténticas. Él percibe lo femenino con una pureza y con una amplitud únicas. Él no se queda, digamos, en el propósito o en el intento de simplemente llevarlas de una forma u otra o hacer que se adapten a un tipo particular. Miren estas sirenas. Donde se permite incluso el espacio de la fealdad. Y sigue haciendo, ¿sí? Todas estas imágenes, jugando con todas estas geometrizaciones y
y yendo cada vez más lejos. Ahora vamos a hablar de las modelos de Klim. Bueno, ahí lo ven ustedes a él, el loquito, con su bata. No volvió a usar ropa formal. No, nunca quiso volver a usar ropa formal. Y tuvo grandes amigas que le acompañaron específicamente y que le sirvieron no solamente como modelos, sino como también como inspiradoras, porque gran parte de la ropa de los cuadros de Klimt no es simple y llanamente una invención de él, sino que buena parte de esta, digamos, de estas, de estas ropas, de estas formas de, de vestido que se usan, eran diseños propios de sus amigas y de las personas que lo acompañaban a lo largo del camino, a lo largo de su vida, ¿sí? Las mujeres que posaban para él, como Adele Bloch Bauer, eran mujeres sumamente importantes, mujeres con dinero y mujeres que encontraron en la obra de Klimt la posibilidad de ir más allá, de ver más allá. Fuera de las mujeres, Klimt hace también ese tipo de obras, unas obras preciosas, una serie de paisajes, donde él juega específicamente con la percepción del color y, como les digo, tiene unos parámetros estéticos que para él son muy importantes y que tienen que ver con la idea que él guarda de que la naturaleza es una unidad sagrada, que dentro de esa unidad sagrada de la naturaleza, las mujeres son algo así como las sacerdotisas, las personas que eh, articulan este culto, que lo mantienen, que lo preservan y que deben entonces ser particularmente tenidas en cuenta. Para Klim, la naturaleza es un algo sobreabundante, es algo dorado, es algo enorme, es algo fuerte, es algo que debería ser tenido por sagrado. Pinta igualmente en 1900 muchos, no solo los paisajes, sino que pintan los animales. Hace parte, como les digo, de este grupo que siente que la naturaleza está necesitando de un cambio de actitud por parte de los seres humanos. Su obra busca eso, de ahí la pequeña forma, de ahí la multitud de formas. Cuando se ve con detalle la obra de Klimt, uno se da cuenta de la cantidad tan grande de diferentes formas que él incorpora en cada una de sus cuadros y hace ese tipo de elaboraciones donde replantea muchos elementos que hacen parte de la vida natural y que hacen parte también de la vida social y cultural.
logra llamar la atención de las personas, le va muy bien. No nos vamos a asustar pensando que con los 3 grandes murales de la universidad fracasó por completo y ya no pudo pintar más. Sí tuvo muchas dificultades para que le volvieran a dar algún tipo de encargo de gran escala, pero le va bastante bien. Sus obras tienen mucha salida y ya después del trabajo con el pan de oro empieza digámoslo así, esta otra experiencia como las ninfas del agua, donde entonces va a recurrir a otros elementos que tienen que ver con la forma, con el color, con el tamaño y con esto, ¿no? Con los cuerpos femeninos, esos cuerpos femeninos en movimiento. Le encanta las pelirrojas, o sea, su mujer era pelirroja y le encantan las pelirrojas. Para él la sensualidad está muy asociada a, a este color. Y como siempre, como les digo, las mujeres poderosas, las mujeres empoderadas, dueñas de su propia sexualidad. Vamos con esta lectura de Rilke. Rilke es contemporáneo y es quizá el poeta más importante de este periodo, sin lugar a dudas. Logra captar la sensibilidad alemana y vienesa como ningún otro. Quien quiera que tú seas al atardecer, sal de tu cuarto, en el cual lo sabes todo. Ante la lejanía está tu casa, como el final, quien quiera que tú seas. Como tus ojos, que apenas fatigados del consumido umbral pueden librarse, levantas muy despacio un árbol negro, poniéndolo ante el cielo esbelto solo. Y has hecho el mundo, y es grande, y es como una palabra que aún en silencio madura y según tu querer comprende su sentido, se deshacen tus ojos tiernamente. Bien, como vemos, se trata ya al final, después de pasar por esa etapa del beso de Dana, de estas mujeres enormes, de traspasar ese sentido de grandeza, de grandilocuencia, de significación, de fuerza a estas otras mujeres, a estas mujeres del más acá, a estas mujeres que son sus clientes, que buscan una imagen única y él es capaz de regalarles esa imagen única. Pero no solo a ellas, también a estas otras mujeres, a estas mujeres del día a día, a estas mujeres silenciadas, a estas mujeres que también son diosas, porque lo que hace que las mujeres sean tan importantes para Klimt es su sexualidad como posibilidad de transmisión de vida, como conexión entre vida y muerte, como capacidad de ir mucho más allá de todo, absolutamente todo lo que se conoce. Él casi no pinta hombres, no pinta esencialmente ningún hombre, salvo en casos de estricta necesidad, toda su pintura es en femenino. Y dice Rilke en su canción de amor, ¿cómo sujetar mi alma para que, un momentito, cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti?
Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo, donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos, tú y yo, nos une como un golpe de arco, que una sola voz arrancada de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? Como ven, toda la obra de nuestro muy querido Klim, una obra variadísima en sus formas, en sus alcances, en sus designaciones. Toda la obra de Klim es una obra para señalar ese elemento que para él es el eje. La mujer de Klim no es la mujer domesticada. La mujer de Klim no es la mujer orquestada, utilizada, decidida por otros. La mujer de Klim es la mujer natural, la mujer que constituye el mundo, que hace parte del mundo. Esa mujer donde los hombres descansan y se refugian. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo muerte y vida. Y ustedes ven cómo él ha hecho esta barca de la muerte y de la vida, la ha llenado de cuerpos que se amalgaman los unos sobre los otros, con expresiones completamente diferentes unas de otras. Y aunque la muerte y la vida están juntas, es muy difícil reconocer una y otra porque armónicamente comparten el espacio y lo hacen de una manera sumamente grata. Ahora vemos al otro lado la muerte acechante que ve esta vida que duerme y que descansa y que está lista para dar un zarpazo sobre ella. Y sin embargo, y a pesar de todo, hay elementos que en toda la obra de Klimt son claros, y es que toda la realidad es más de lo que normalmente nosotros pensamos. Toda la realidad es más de lo que realmente nosotros creemos, que hay mucho, 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 mucho más a considerar. Hay mucho más a tener en cuenta. Y vemos cómo sus obras están llenas, llenas de pormenores, de detalles, de elementos sorprendentes que van apareciendo. Y lo genial es ver cómo él es capaz de hacer esta articulación con lo mínimo para darle un grado de belleza muy, pero muy, pero muy singular. Klimt altera la imagen a voluntad, no se rige por ninguno de los cánones establecidos para determinar las proporciones corporales, por ejemplo. Miren ustedes, los cuerpos casi siempre son muy largos y él, además de esto, en muchas oportunidades, como lo vemos en la vida y la muerte, a veces hace obvia partes, ¿sí? Hace transposiciones. Por ejemplo, aquí está esta forma larga del cuerpo eh, que no busca para nada la proporción correspondiente a la forma específica de lo que uno podría considerar lo más bello o lo más adecuado. Su obra
mucho más grande de lo que nosotros creeríamos. Es además una obra transgresora porque pone sobre el tapete elementos como el lesbianismo. Él los trae a colación, no los disimula. Él es un libre pensador. Cree que hay una cierta inocencia natural, no cree en el pecado original, por eso su Adán y su Eva no son el Adán y Eva que están siendo ni expulsados del paraíso ni nada, son un Adán y Eva que podrían estar fuera del paraíso y ser asimismo bellos y asimismo jóvenes y asimismo nuevos y asimismo estar llenos de fuerza y estar llenos de capacidad, digámoslo así, enunciativa. Entonces, eso es algo que con él va a ser muy importante. Estas ya son las obras finales. Él muere en 1918 y estas obras van a... Los cuadros. Hay muchos hay algunos que están aquí, está en el Palacio Belvedere, otros, por ejemplo, este fue destruido. Este está en la Galería Ricci en Italia, colecciones privadas. Aquí están, lo que pasa es que son muchos. Este es en el Museo Leopoldo en Austria. Entonces, casi en algunos, en la mayoría de ellos, en la mayoría de los más importantes, ustedes si vuelven piden la grabación y lo vuelven a mirar, van a encontrar dónde está cada uno de los cuadros. Hay cuadros que no tienen referencia porque simple y llanamente no es fácil encontrar la referencia porque muchos están a veces en colecciones privadas. Este, por ejemplo, está en la Galería Nacional de Praga o este está en la Galería Nacional de Canadá o este está en el MoMA, ¿sí? Esta es colección privada. Vamos a ver que el beso está en el Palacio Belvedere. Entonces, sí, allí ustedes los cuadros para saber en dónde están, les recomiendo volver a pedir la grabación para que puedan volver a mirar la presentación y van a encontrar las mediciones y van a encontrar en algunos casos, se encuentran toda la referencia de lugar y de contenido y demás. Ay, esto no lo habíamos visto, ¿cierto? Creo que estos no los hemos visto, son los últimos. Estos, por ejemplo, de Amel Zuckerland es una colección privada. A veces cuando uno no encuentra la anotación es porque es colección privada. Este bebé y estas casas, él pinta mucho, hace muchas casas, hace muchos paisajes, muchísimos, que uno a veces no se los alcanza a imaginar, siempre usando su sistema de pequeña forma y de juego con el color para lograr llamar mucho la atención. Es genial porque es una obra muy pesada visualmente, tiene muchos elementos, pero él logra descansarla en el cromatismo y en el manejo de las figuras. Y siempre jugando con la misma idea, ¿no? La naturaleza es divina, la naturaleza es lo más rico que hay, la naturaleza está llena de elementos nuevos, la naturaleza nosotros somos solamente una parte dentro de la naturaleza y nosotros no deberíamos pretender ser dueños de la naturaleza. La naturaleza es realmente lo divino. Ese es el gran descubrimiento que él hace. Él vive una vida muy natural y él deja que su pintura se llene de esas convicciones a las que él va accediendo, a las que él va llegando paulatinamente
y que van, digamos, caminando con él a lo largo de su obra, aquí hasta una obra donde el color, la luz se vuelven cada vez más importante y donde, sin embargo, sigue manteniendo siempre vivo su esquema representativo, un esquema de representación geométrica muy especial y sobre todo que tiene que ver con la manera de organizar la imagen, de hacer la luz, de pintar y de llevar un mensaje trascendente. Quizá lo que hace que la pintura de Klein sea la pintura por excelencia para hablar de esta femenidad tiene que ver justamente con eso, que nadie vio a las mujeres como Klim de tantas maneras diferentes, en tantos matices distintos. Respetó el ser íntimo de cada una de ellas, la valoró a cada una por lo que era y consideró que detrás de lo femenino había algo superior, había algo que valía la pena cuidar, atesorar, reverenciar y que sin lugar a dudas tenía que ver con ese principio propio de lo divino. Así, de esta manera, se convierte en un pintor de más allá que mujeres, de verdaderas diosas. Algunas diosas de carne y hueso, otras unas diosas verdaderamente divinas. Y con esto cerramos por hoy. Cuéntenme si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda para poderla resolver. Bueno, me encanta que les haya gustado. A mí me encantó estar aquí con ustedes. Espero que nos sigamos encontrando y que tengamos temas maravillosos de los que hablar. Que se cuiden, por favor, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como les digo, pidan por favor la grabación y en la grabación ustedes van a encontrar los las referencias. Si hay algún caso en que una obra no tiene la referencia, por lo menos yo no la pude, a veces no las encontré en internet. En los libros, los libros siempre te van a traer las obras más cuidadas. Sí, 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 sí. Cuando llegó Hitler, bueno, las obras, hay un momento, algunas de estas obras fueron llevadas, lo que pasa es que cuando llega Hitler hay una parte de las obras de Klimt que son destruidas justamente en ese momento. Mm, Otras logran escapar, logran salir y pues ya hay una parte de las obras que tienen que ser retiradas, ¿no? Tienen que ser, tienen que ser retiradas de los museos y demás. En todo caso, un abrazo muy grande, pasen un fin de semana feliz y nos estamos encontrando. Un abrazo muy, 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 muy grande y que descansen y se cuiden mucho.